Por supuesto, también podemos asignar diferentes localizaciones a nuestros elementos de menú. Para ello, lo primero que tenemos que hacer será añadir al proyecto un nuevo módulo y posteriormente sobre dicho módulo aquellas constantes dinámicas correspondientes con cada una de las cadenas de texto que queramos utilizar en los diferentes idiomas. Convertimos en dinámica y a continuación añadiremos los diferentes lenguajes. Una vez que tengamos todas las cadenas añadidas al módulo, luego simplemente desde la barra de menús donde queramos aplicarlo, vamos a eliminar esta entrada. En el texto haremos referencia al módulo con el punto y a continuación el nombre de la constante. Como puedes observar, una vez que se ha asignado se podrá previsualizar en la barra de menús y cuando ejecutamos la aplicación, esta mostrará el texto en el idioma correcto.